El Ministerio de Educación reprogramó el calendario escolar. Las clases terminarán el 22 de diciembre. Con clases suspendidas desde la segunda semana de marzo, la emergencia sanitaria obligó a nuevas medidas y estamos ahora con el viceministro de Educación Alternativa, Limber Ayarde. Bienvenido, viceministro. Se presentó el calendario escolar ajustado y, viceministro, ¿cuáles son las fechas más importantes y cómo se pretende implementar el calendario de manera virtual? Una etapa muy importante es la primera, que va del 7 al 17 de julio, en el cual cada unidad educativa debe definir en qué modalidades complementarias va a trabajar en este tiempo en que el Ministerio de Salud ha dispuesto que no se retorna a las clases presenciales. No retornamos a las clases presenciales porque el espacio educativo, las instituciones educativas de concurrencia masiva de niños y jóvenes son uno de los principales espacios de contagio aquí y en cualquier país. Los padres de familia conocemos que cuando un niño, un joven, va con una enfermedad al aula, por ejemplo la patera, el sarampión, la rubiola, pues termina contagiando a todos los compañeros. Imaginemos lo que podría pasar en el caso del COVID-19, que es tan agresivo en su dinámica de contagio. Así que el trabajo se va a realizar a través de las modalidades virtual y a distancia. Cada unidad educativa debe elegir la plataforma educativa para la educación virtual en la que va a trabajar allá donde hubiera conectividad. Donde no hubiera conectividad, pues se tiene que ver la opción de la educación a distancia para lo que se ha previsto desde el Ministerio, la televisión educativa, la radio educativa y a través de impresos, que es la forma a través de la cual la educación a distancia se ha venido realizando en el país desde décadas y donde tenemos más experiencia. Asimismo, cada maestro, cada profesor tiene que realizar la dosificación de la planificación curricular. Esta planificación, aclaro, comprende que se mantengan los objetivos planteados en el currículo. Todos los objetivos se mantienen. Lo que se dosifica son los contenidos, las actividades de aprendizaje y los momentos evaluativos. Ahora, viceministro, directores, padres de familia y también los maestros tienen hasta el 17 de julio para escoger la modalidad virtual para llevar adelante el curso. ¿Qué pasará con los colegios fiscales que no tienen acceso a Internet? El calendario se pone en el lugar de las unidades educativas que están en la situación más compleja, más difícil. Tomemos en cuenta que hay unidades educativas multigrado que están en el área dispersa, en contexto rural, que no han tenido ninguna actividad educativa en este periodo de 3 meses y medio de cuarentena rígida y dinámica. Es por esto que será del 20 de julio al 7 de agosto un periodo para concluir el primer trimestre. Recordemos que el primer trimestre se inició en la primera semana de febrero y fue regular en la modalidad presencial hasta mediados de marzo. No es que no se han realizado actividades educativas, es para concluir, y del 10 de agosto al 9 de octubre llevaremos adelante el segundo trimestre. Un trimestre tiene 4 semanas. Un trimestre tiene 3 meses, cada mes 4 semanas, hablamos de 12 semanas en situación regular presencial. En este caso, el calendario presenta que el desarrollo planificado para un trimestre se lo lleve a cabo en 9 semanas. Esto implica que el docente va a llevar a cabo las actividades educativas que tenía previsto para 4 semanas en 3 semanas. Esa es la relación temporal para la dosificación de contenido. Donde no hay conectividad, estamos previendo la educación a distancia, que además va a comprender un porcentaje importante. Al menos en educación alternativa de adultos hemos visto que la falta de acceso a la conectividad implica un porcentaje importante. En cambio, en la educación regular, en la educación escolar, la situación es mucho más variada. También estamos tomando en cuenta que en algunos lugares llega la conectividad, pero no llega en buenas condiciones. Es decir, cada maestro tiene que tener muy clara la situación de cada uno de los estudiantes. La educación virtual, la educación a distancia, permite personalizar mucho más los procesos educativos y que esperamos que se realice de esta manera.
Viceministro, buenos días. Los saluda Gabriela Oviedo y quería preguntarle sobre la modalidad semipresencial que también ha sido presentada por el gobierno para poder aplicar en estos momentos. ¿En qué consiste, cuándo y cómo se le aplicaría? La semipresencial se tiene previsto dársela en momentos específicos porque hay actividades educativas propias, por ejemplo, de la educación técnica en las cuales se tiene que trabajar de manera presencial. Pero ese momento presencial, que será muy específico, muy puntual, se hará en base a un protocolo sanitario, viendo la cantidad de estudiantes y además siempre que el Ministerio de Salud así lo permita. Pero en ningún momento se asemeja a la educación presencial, que es la que todos hemos conocido y la que se ha desarrollado hasta mediados del mes de marzo pasado. Y hablando ahora de la educación superior, viceministro, se ha dicho que las defensas de tesis, los de exámenes de grado se van a poder hacer de manera virtual. Pero ¿qué pasa? Porque hay algunas universidades públicas que no han pasado ni un solo día de clases virtuales. También se ha presentado un calendario ajustado para las instituciones educativas que trabajan con un calendario semestral. Julio y agosto se está dedicando para concluir las actividades educativas del primer semestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para las del segundo semestre. No solo en instituciones de educación superior, sino también es el caso de la educación alternativa de adultos que trabaja con un calendario semestral. Las universidades, exceptuando algunas puntuales, en general son las que han tenido mayor experiencia de trabajo en educación virtual en estos últimos años. Es decir, tienen condiciones para poder trabajar, dar una educación en la modalidad virtual. La defensa virtual de trabajos de grados creo que presenta una oportunidad para los participantes, para los estudiantes, de la cual debemos hacer uso porque las herramientas tecnológicas así lo permiten y vivimos nuevos tiempos. Viceministro, en la educación especial, un aspecto muy destacado para el sector con discapacidad es que se va a utilizar la educación virtual, el uso de tecnología, teclados braille y audiolibros, por ejemplo. Pero ¿cómo empezar el proceso de capacitación a estos jóvenes en plataformas virtuales? En educación especial, la capacitación debe estar dirigida a tres actores. Uno, por supuesto, el maestro. Uno, segundo, el padre. Estudiante con necesidades especiales se encuentra en el hogar y es importante trabajar de manera triangulada con la familia, con el padre de familia y, por supuesto, con el estudiante. Algo que se ha venido rescatando porque hemos realizado el rescate de experiencias en cada uno de los subsectores es que para la educación especial también las herramientas tecnológicas digitales que se han desarrollado han sido muy importantes, por ejemplo, para trabajar con la discapacidad visual, también con la discapacidad auditiva, la intelectual y la físico-motora. Este es el momento para incorporarlas a los procesos educativos. Sabemos que es un trabajo complejo, que no se hace de un día para el otro, pero es importante ver el compromiso de los educadores a lo largo y ancho del país. Eso nos llena de esperanza porque la construcción de la nueva educación es una tarea en la que tenemos que estar involucrados todos con compromiso, haciendo visible nuestra vocación. Bien, viceministro, gracias por este contacto con la revista. Buenos días para usted. Tenemos más aquí en la revista. Continuamos.